Segunda sesión de este encuentro. Recuerden que estamos en el programa online de actualización en diabetes y desarrollo profesional. Cualquier consulta que tienen al respecto lo pueden hacer a través de la página web precomdiabetes.com. Vamos a continuar entonces ahora, como decíamos, con la segunda sesión, que está a cargo del profesor Dr. Santos de Pine, titulada El médico de la comunicación efectiva. Este es el primer módulo referido a la comunicación en la relación médico-paciente. Tenemos muchísimas personas conectadas de distintas ciudades, como decíamos antes, más de 140 personas ahora de distintas ciudades del país y del exterior. Así que recibimos al doctor Santos de Pine. Doctor, muy buenos días. Quedamos atentos a su charla. Buenos días. Bueno, es un gran gusto estar con ustedes hoy aquí, después de la excelente charla que han escuchado. En este caso vamos a referirnos fundamentalmente a un aspecto básico que tiene que ver con el comienzo de toda esta actividad terapéutica, que es la relación médico-paciente. Y fundamentalmente lo vamos a establecer en dos ejes diferenciados, uno que tiene que ver con los aspectos éticos de esta relación y, sobre todo, cuáles son las estrategias comunicacionales que debemos tener presente en el momento de estar sentados con nuestro paciente. En ese sentido, y para comenzar, me parece de interés recordar una frase de Cornelio Celsius, que vivió en el año 25 a.C. al 50 después de Cristo, y decía: un médico experimentado lo primero que hace es sentarse y con continencia cariñosa le pregunta al paciente cómo se siente, y si éste expresa algún temor, lo calma conversando de un modo entretenido y solo después toca al paciente. Creo que esta frase resume un aspecto fundamental que implica que el médico no puede enfocarse inmediatamente en la enfermedad del paciente, sino que hay un paso previo que es enfocarse en la persona que está sentada delante de su escritorio. Por eso es importante tener presente esto también. ¿Qué pasaba con el médico en las civilizaciones antiguas? Se lo veía como un representante de los dioses. Y sin embargo, todos sabemos que la medicina en sus comienzos fue un arte y estaba desarrollada por los artesanos. No tenían conocimientos científicos y sin embargo era un agente terapéutico, simplemente por presencia, por esta presencia cariñosa que expresaba la frase que anteriormente habíamos visto. Cuando nosotros nos fijamos en los trabajos de Hipócrates, me quiero detener fundamentalmente en tres ejes fundamentales. Uno que planteaba que se debe escuchar el relato del paciente, sus síntomas subjetivos y fundamentalmente preguntarle al paciente cuáles son las causas que atribuye a su enfermedad. Pero la evolución del tiempo, de la medicina, de la tecnología, lo que llamamos la revolución científico-técnica, ha tenido muchos efectos beneficiosos para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar su sobrevida, para lograr una situación de bienestar generalizado, pero también ha traído posiblemente, y esto lo pongo como un signo de pregunta, una dicotomía en la relación médico-paciente, y esta dicotomía está dada entre la relación médico-paciente en sí misma y la tecnología. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando nosotros estamos vinculándonos con el paciente a través de la relación médico-paciente, tenemos que tener claro que las relaciones interpersonales siempre son sociales. ¿Qué significa esto? Que hay aspectos económicos, clasistas, partidistas, profesionales, jurídicos, morales, psicológicos, educacionales, de todo tipo. Esto está presente en cada una de las instancias en las que nos estamos comunicando con el otro, y en este caso, cuando el otro es un paciente, esto se da de manera permanente. Pero hay una característica común, además de cada una de estas individuales, y es que estas relaciones son siempre asimétricas. Siempre hay alguien que es el poseedor del saber y el otro que está esperando recibir de este saber, y en este caso del saber del médico, una solución al problema que lo está aquejando. Entonces, teniendo en cuenta las
relaciones interpersonales y este aspecto social, es interesante recordar que también las relaciones sociales han tenido transformaciones históricas. Permanentemente, a nivel del cambio que la humanidad ha tenido, la vinculación del uno con el otro, el uno, el médico, con el otro, el paciente, o simplemente la vinculación con el otro como un legítimo otro, cualquiera sea el rol en el cual nos estamos vinculando, ha tenido transformaciones históricas y además de transformaciones históricas están atravesadas por las transformaciones culturales. Pero lo que se ha mantenido inalterable es la individualidad de la relación del médico y el paciente. ¿Qué implica que se ha mantenido inalterable la individualidad? En primer lugar, el médico y el paciente se están vinculando a través de un acto que es el acto médico inicial, que es la consulta médica. De gran importancia, no podemos nosotros focalizarnos en la terapéutica del paciente si previamente no hemos establecido una relación adecuada con el enfermo, porque todo aquello que nosotros podamos indicarle, sugerirle, aconsejarle, si no está vehiculizado por una relación de confianza planteada a través de la relación empática que el médico debe establecer con el paciente, seguramente no va a tener un resultado exitoso. ¿Y esto por qué está dado? Cuando nosotros analizamos esta individualidad, tenemos que tener presente lo siguiente. Todos los seres humanos, y nos incluimos, por supuesto, los médicos y el paciente, tenemos lo que llamamos nuestros propios modelos mentales. ¿Qué implica esto de los modelos mentales? Implica que hay 4 ejes fundamentales que nos condicionan acerca de la manera en que observamos el mundo que nos rodea. Y cuando hablamos del mundo que nos rodea, hablamos del mundo exterior y nuestro mundo interior, y dentro de nuestro mundo interior está incluido aquello que produce alteraciones en nuestra salud. ¿Y cuáles son estos 4 ejes? Uno importante es la biología. La biología condiciona nuestra manera de ver el mundo. El mundo es el mismo para todos. Sin embargo, para un discapacitado, subir un cordón de una vereda no es lo mismo para aquel que no tiene una discapacidad. El mundo es el mismo. No es lo mismo el mundo para una persona flaca que para una persona gorda. No es lo mismo el mundo para un alto que para un bajo. Y a pesar de todo esto, nosotros con este aspecto biológico que además va evolucionando a medida que vamos envejeciendo, o sea, nuestro mundo, nuestra visión del mundo no es la misma cuando tenemos 20 años, 40, 50, 60, 70, 80, porque la biología va modificándose. Por lo tanto, es importante tener claro que en esta vinculación médico-paciente, la cuestión biológica también está condicionando la manera de ver el mundo interior, en este caso, y cómo está impactando la enfermedad en aquel que está viendo con nosotros cuál es su problema. El segundo eje es la cultura. No es lo mismo vivir en una cultura occidental que en una cultura oriental. No es lo mismo para aquel que tiene una religión católica que es un musulmán. Los valores que están determinados por las culturas son totalmente diferentes. Y estos valores condicionan la manera de ver el mundo. Está bien, está mal, es simplemente una cuestión cultural. Y esto debemos tenerlo absolutamente presente porque la persona que está sentada delante nuestro en el acto médico es justamente alguien que proviene de una situación cultural determinada y él está transmitiéndonos su manera de ver el mundo y su manera de transmitir su enfermedad y cómo está impactando en él desde esa propia cultura. La historia personal. Esto es algo fundamental también a tener en cuenta, porque la historia personal también nos condiciona. No es lo mismo la visión del mundo que tiene una persona que ha nacido en un continente familiar adecuado, lleno de afecto, de amor, que ha tenido una educación adecuada, que ha tenido la posibilidad de desarrollarse, de aquel otro que ha tenido la posibilidad o la imposibilidad de tener afectos en su vida, de sentir situaciones de abandono, de no tener posibilidad de desarrollarse, y esa persona también se enferma y a través de esta historia personal nos va a transmitir
su enfermedad o su situación de padecimiento de salud de una manera totalmente diferente. Y por otra parte, va a estar impactando en cómo va a presentar afecciones a nivel de lo biológico a través de esta historia personal. Y por último, el cuarto eje es el lenguaje. Y cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando fundamentalmente de la calidad de conversaciones. ¿Qué implica esto? Nosotros permanentemente vivimos conversando. ¿Qué significa vivir conversando? ¿Conversamos con el otro? ¿La mayor cantidad de conversaciones la tenemos con el otro? No. La mayor cantidad de conversaciones que tenemos en nuestra vida es con nosotros mismos. Nosotros somos el principal interlocutor de nuestro diálogo. Y de acuerdo a lo que nos decimos en esta calidad de conversaciones, vamos a tener una visión del mundo positiva, negativa, y en el caso de sufrir una afección de salud, vamos a tener una conversación que nos va a permitir salir o no salir de esta situación, de mejora o no mejora, de vinculación adecuada, en este caso entre el paciente y el médico, para lograr como efecto terapéutico esa simple vinculación comunicacional. Entonces, esta individualidad implica, en primer lugar, que hay dos modelos mentales que están en este momento del acto médico coexistiendo. Uno es del paciente, pero también el médico tiene su propio modelo mental con estos cuatro ejes que están interactuando en el momento de ese acto. Sin embargo, a pesar de saber todo esto, es frecuente jerarquizar lo orgánico. Y nos enfocamos en lo orgánico. Los médicos tenemos una tendencia a ver la enfermedad. Hemos sido educados y seguimos educando en esto. Porque las universidades todavía siguen siendo como las universidades del siglo XII, donde aparecieron las disciplinas. Y manejamos campos disciplinares, que son específicamente las especializaciones que tenemos, cada vez mayores. Entonces, nos olvidamos de los determinantes de la salud. ¿Y cuáles son los determinantes de la salud que tienen una importancia fundamental para saber o entender o pensar de qué manera esa persona que está sentada delante nuestro con su modelo mental, con las implicancias que éste tiene, está teniendo una afección de su salud y cómo esto está impactando en su vida, en su calidad de vida, en su manera de comunicarse con el otro, en este caso con el médico? Y lo podemos ejemplificar perfectamente con este gráfico, que es un gráfico muy clásico, pero que todavía sigue vigente. Cuando nosotros vemos a la izquierda, en la columna de la izquierda, el porcentaje de reducción de muertes, vemos cómo influye en el porcentaje de reducción de muertes cuatro aspectos. Uno, los servicios de salud; otro, los estilos de vida; otro, el entorno; y otro, la biología humana. Si nosotros observamos detenidamente y lo ponemos en una caracterización numérica, vemos que solo el 11% de reducción de la salud está determinado por los servicios de salud. El 43% por los estilos de vida, el 19% por el entorno y el 27% por la biología humana. Ahora, en contraposición, cuando nosotros nos enfocamos en la columna derecha y vemos dónde se imputa el presupuesto para la salud, vamos a ver que casi el 90% se confronta con solo un 11% de recuperación de la salud, que es en los servicios de salud. Y solo el 1,5% en los estilos de vida, el 1,6% en el entorno y el 7% en la biología humana, aspecto que hoy se está modificando a través de los estudios con ingeniería genética y biología molecular que se están llevando adelante. Pero esto nos tiene que alertar fundamentalmente porque así como tenemos una imputación presupuestaria que está focalizada en los servicios de salud, o sea, en la atención médica, el médico también está centrado en la atención médica. Y nos olvidamos de qué manera influye el estilo de vida, pero no solo cómo influye, sino que nosotros indicamos la mejora del estilo de vida. Pero le preguntamos al paciente: ¿usted tiene capacidad de poder salir a caminar? ¿Usted vive en una zona segura?
Usted tiene en su horario, después de trabajar, la posibilidad de salir a trabajar a las 7 de la tarde, en un lugar en el cual existe seguridad suficiente. ¿Tiene dinero para pagar un gimnasio? No le preguntamos esto. Nosotros indicamos cambio de estilo de vida. Indicamos cambio de dieta. ¿Puede el paciente tener una dieta saludable? Que la dieta saludable es mucho más cara que la dieta que tiene gran saturación de grasas, pero que es más económica. No le preguntamos esto. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en muchos países de Latinoamérica, con programas que llamamos de salud cardiovascular, cerebral, renal y endocrino-metabólica, nos encontramos con poblaciones altamente vulnerables en las cuales el médico, nosotros, nos quedamos tranquilos porque creemos que hemos cumplido con todos los aspectos terapéuticos que nos dictan los libros, las normas, las guías, etc. Pero nos olvidamos que esa persona que está ahí delante nuestro posiblemente no tiene la posibilidad de cumplir muchas de las cosas que le estamos indicando. No solamente el costo del medicamento, que ya de por sí es un grave problema. ¿Por qué es esto? Cuando nosotros analizamos a una persona, podemos cometer el error de focalizarnos en su cuerpo, pero la persona holísticamente, como un todo, es un conjunto entre su cuerpo, su emoción y su lenguaje. Y esto es, como lo muestra el círculo que lo rodea, un todo holístico, es un conjunto que es inseparable. Y también esto lo podemos ver con este triángulo amarillo, que muestra la zona de interacción entre el cuerpo, la emoción y el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una conversación interna nuestra con nosotros mismos, en la cual vemos pocas posibilidades de mejora, en la cual vemos como una situación de desapego con nosotros mismos ante pensar en la imposibilidad de lograr cumplir con las recomendaciones terapéuticas que el médico nos hace, esto impacta en la emoción e impacta en el cuerpo, agrava la situación del cuerpo y a su vez nos deprime, nos pone en una situación emocional baja y lógicamente se transforma en un círculo vicioso. Veámoslo desde otro ángulo, la enfermedad del cuerpo. En este triángulo amarillo vemos cómo el cuerpo impacta en la emoción e impacta en el lenguaje. Todo aquello que nos está pasando en el cuerpo se traduce en una carga emocional, posiblemente negativa, que nos condiciona, nos lleva a una conversación a través del lenguaje, que también es una conversación no proactiva, no de salida, sino más bien que nos inmerse en situaciones donde nosotros nos encontramos de alguna manera imposibilitados de tener una respuesta adecuada. Y veámoslos también desde el otro lugar. ¿Qué pasa con la emoción? Cuando un paciente, una persona, tiene un daño emocional, y cuando hablo de daño emocional voy a hablar de un dolor emocional. Se dice, no puedo evitar el dolor, pero puedo evitar el sufrimiento. Y desgraciadamente, cuando nosotros tenemos un dolor, tenemos la gran tendencia a ir al sufrimiento. Y el sufrimiento es producto de las conversaciones internas que estamos teniendo. Es aquello que nos decimos. Cuando ese dolor es una enfermedad que nos impacta fuertemente, en lo lingüístico transformamos ese dolor producido por la enfermedad, y no estoy hablando del dolor físico, ese dolor producido por la enfermedad en un sufrimiento que nos abate, que nos lleva a una situación de un sentimiento negativo y que muchas veces nos lleva a un estado depresivo que lo que hace es agravar el estado de enfermedad. Por eso es interesante recordar en esta vinculación médico-paciente que el hombre, el ser humano, es un huésped y que ese huésped es una persona que vive en un ambiente social y que ese ambiente social actúa ya sea como medio, o sea, entre la relación entre la gente y el huésped, cualquiera sea la gente, un agente bacteriano, viral o de otra etiología, y el huésped que lo recibe, el hombre. Y a su vez el medio ambiente como un generador de causas, ya sea una causa dirigida al individuo o a un grupo.
Cuando toda esta situación se da en una organización de salud y la relación médico-paciente se establece dentro de la organización de salud, tenemos que tener presente lo siguiente, que en esa organización de salud coexisten dos contextos fundamentales. Uno es un contexto organizacional y otro un contexto sociocultural. Pero en el centro de la organización están las personas, estamos nosotros. Cuando analizamos el contexto organizacional, ¿qué es lo que hace una institución de salud, un hospital, un sanatorio, una clínica, un consultorio médico? Genera una operación, una producción, que en este caso puede ser días cama, puede ser egresos, puede ser cantidad de consultas, etc. Tiene una estrategia que está absolutamente definida y tiene una organización social. Todo esto se contrapone en el contexto sociocultural con las competencias técnicas imprescindibles para desarrollar esta operación. O sea, si no se tiene competencia técnica, no se puede ser médico, no se puede ser equipo de salud. Ya la competencia técnica está asumida, que está presente cuando estamos en ese contexto de una institución de salud, cualquiera sea, aunque sea el consultorio. Pero en la organización social aparecen lo que llamamos las competencias genéricas transversales. Y las competencias genéricas transversales son las que nos constituyen como persona. Son aquellas que más allá de ser un técnico, aunque el técnico sea un profesional de alta graduación, lo importante es que sea persona. Una mala persona no puede ser un buen profesional. Y una mala persona no significa que a sabiendas sea mala persona, sino que no tenga la capacidad de resolver su propia efectividad personal, su liderazgo, la gestión emocional en sí mismo y en el otro, la resolución de conflictos y sobre todo que no sea capaz de reconocer cuál es el paquete de valor del paciente. Y esto, quiero detenerme en esto. Nosotros confundimos muchas veces el paquete de valor del paciente con el paquete de valor del médico. Ok, el paciente tiene una hemoglobina glicosilada que está dentro de los objetivos terapéuticos, fantástico, pero ¿le alcanza al paciente con saber esto? ¿Estamos conteniéndolo? ¿Ese es su paquete de valor? ¿Tiene la leucemia bien? ¿Ese es su paquete de valor? ¿Estamos controlando los efectos macrovasculares que la diabetes produce? ¿Ese es su paquete de valor? ¿O el paquete de valor del paciente es si le hemos dicho buenos días, cómo está su familia, cómo ha pasado de entre ambas consultas que hemos tenido? ¿Qué puede contarme? ¿Cómo siente usted lo que le está pasando? Y este paquete de valor del paciente es fundamental tenerlo presente. Y vuelvo a recordar lo de la antigüedad, cuando el médico era un agente terapéutico a pesar de no tener conocimientos. Una vez publiqué un capítulo en un libro que escribimos en la Facultad de Derecho que se llamaba Drogas, mejor hablar de ciertas cosas. Y el capítulo se llamaba El médico en la consulta, la rejerarquización académica de viejas artesanías. Y de eso se trata, de rejerarquizar artesanalmente viejas artesanías, donde la primera artesanía es cómo me comunico con el otro. Y sobre todo teniendo en cuenta algo que ya David Goleman, aquel científico, divulgador, psicólogo americano, ya en el año 98 nos alertó cuando decía, en el mejor de los casos, el cociente intelectual deja sin explicar el 75% del éxito laboral y en el peor el 96%. O sea, la inteligencia emocional, la competencia genérica transversal, la gestión emocional, la vinculación con el otro, me arroja la mayor cantidad de resultados que la que me puede arrojar el cociente intelectual. Y esto es una vivencia que hoy en día todas las organizaciones están rescatando. Por eso, cuando se toma un personal, si bien la competencia técnica acredita para el puesto, después viene realmente la verdadera entrevista laboral para ver qué clase de persona estamos contratando. Y qué clase de persona va a estar sentada enfrentándose con el paciente, conteniendo al paciente, relacionándose con el paciente,
para saber si la efectividad va a ser la adecuada. Y entonces, en la clásica figura del iceberg nos ayuda a entender esto. Cuando nosotros vemos lo que sobresale en el médico, por ejemplo, valoramos mucho sus conocimientos técnicos y la habilidad de desempeñarse en el campo. Pero en lo oculto, en la profundidad del iceberg, hay otras cosas que tienen que ver con estas competencias genéricas. Y estas competencias genéricas, cuando nosotros observamos la base de la pirámide, vemos que comienzan con las conversaciones internas. ¿Qué cosa se está diciendo ese profesional a sí mismo? ¿Qué pautas conductuales tiene con relación al otro? ¿Respeta al otro como un legítimo otro? A pesar que el otro sea un paciente que está en una situación asimétrica en cuanto a su saber, lo respeta al otro como un legítimo otro y por lo tanto al respetarlo lo escucha empáticamente y se interesa por cómo está viviendo, transitando su enfermedad. ¿Cuál es la imagen que tiene de sí mismo? ¿Qué identidad y valor está teniendo? Y sobre todo, como consecuencia de todo esto, ¿cuál es la imagen proyectada? Que muchas veces difiere de la imagen que yo creo que yo tengo y que creo que le estoy transmitiendo al paciente. ¿Qué imagen le transmito al paciente? ¿Qué ve el paciente en mí que puede ayudarlo a solucionar su problema de salud? Y esto es algo fundamental a tener presente en el momento del acto médico. Por eso, el paciente tiene necesidades, deseos, preocupaciones, insatisfacciones, y es fundamental escucharlo. Y para eso, necesariamente, nosotros tenemos que enfocarnos en esto que es el ciclo de cambio, que tiene una calidad de pensamiento, una calidad de acción y una calidad de resultados. La calidad de pensamiento es donde radican todos nuestros paradigmas, nuestras creencias, aquello que hemos aprendido y aprendido en la universidad y que a su vez enseñamos a nuestros alumnos, que tiene que ver con la disciplina, que tiene que ver con la especialidad, que tiene que ver con el conocimiento técnico. Y esto nos da una calidad de acción y una calidad de resultados. Pero nosotros tenemos la obligación de estar permanentemente haciendo una reingeniería de nuestro pensamiento y preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo bien, puedo hacerlo mejor? Cambiar los paradigmas. Y esto se ensambla con lo que llamamos relación médico-paciente y bioética. ¿Qué cosas, qué principios de la ética debemos tener presente, ya sea el médico, el enfermo, la familia, la sociedad y el hospital? El médico debe tener presente el principio de autonomía que el paciente necesita. Recuerden claramente que el paciente tiene el principio de autonomía, pero nosotros somos el vehículo para que el paciente conozca que tiene este principio. El enfermo y la familia se enfocan en el principio de beneficencia y la sociedad y el hospital en el principio de justicia. Estos son los factores intervinientes en los principios éticos que tienen que ver con nuestra relación médico-paciente. Y acá aparece un gran aspecto, una nueva figura que es el consentimiento informado. Nosotros nos quedamos muy tranquilos porque el paciente ingresa a una institución y firma un formulario de consentimiento informado. ¿Pero esto es suficiente? ¿Esto implica que le hemos hecho consentimiento informado al paciente acerca de qué va a suceder con él, qué se le va a hacer, qué cosas pueden suceder a punto de partida de lo que se le va a hacer? Le estamos dando toda la información para que él ejerza su principio de autonomía y su derecho a la decisión. Y esto implica una nueva relación médico-paciente. El consentimiento informado forma parte indisoluble de la relación médico-paciente. Y no podemos obviarlo, no podemos delegarlo en el personal administrativo. Es nuestra obligación dar este consentimiento informado para que el paciente tenga la capacidad de elegir, como todos nosotros en la vida, sabiendo que el hombre siempre elige lo que quiere hacer. Y acá aparece la relación médico-paciente y la tecnología. Los avances científicos tecnológicos, como dijimos antes, han dado nuevas posibilidades, nuevos problemas y nuevas contradicciones. Permanentemente
Estamos avanzando en la tecnología médica, todo tipo de tecnología, desde la primaria, que es la tecnología del conocimiento, a la tecnología farmacológica, a la tecnología en imagenología. O sea, tenemos un arsenal que jamás tuvimos. Y esto es algo que es fantástico, y cada vez tendremos más disponible. Pero esto ha llevado a un aumento de pedido de análisis y prácticas. ¿Son todos justificados? ¿Estamos claros que cuando nosotros vemos un paciente y pedimos una batería de análisis y práctica, estamos realmente justificando ese pedido? ¿O, por el contrario, toda esta tecnología ha sustituido al método clínico? Y cuando viene el paciente nos enfocamos directamente en la posibilidad de qué cosas le voy a pedir, qué análisis, qué exámenes imagenológicos o qué droga le voy a indicar, y pierdo la relación médico-paciente. No me enfoco en la persona, no me enfoco en la persona que está en ese momento interactuando conmigo. Me enfoco hacia un determinado sistema de órganos o a uno solo, dependiendo de la especialidad que tenga. Si soy un clínico o si soy un súper especialista y veo al paciente a través del espectro de mi especialidad, considero al enfermo como un todo. Y ahí aparece entonces el componente fundamental de la relación médico-paciente que tiene que ver con el método clínico. Y vale la pena recordar lo siguiente: la clínica, que es la soberana, es el estudio de los enfermos, no es el estudio de la enfermedad. La enfermedad es una abstracción conceptual, producto de estadísticas, de muchos casos, y que me llevan a esta abstracción conceptual de una enfermedad. Sin embargo, hay enfermos y no enfermedades, y cometemos el error muchas veces cuando hablamos de un paciente decir es un diabético, es un cardiovascular, es un renal crónico, pero no, es una persona que tiene una enfermedad. Y en esa persona nosotros tenemos que depositar nuestros saberes, pero fundamentalmente relacionándonos con él como persona para solucionar el problema de su enfermedad. Y acá entonces aparecen dos grandes modelos conceptuales: un modelo biomédico a la izquierda y un modelo biopsicosocial, que algunos lo agrandan un poco más, hablan de biopsicosocial, económico, etc. Pero detengámonos en estos dos modelos. Y la pregunta es, ¿qué modelo debemos adoptar cuando nos vinculamos con el paciente? Cuando estamos en ese acto trascendental que es el acto médico de la consulta. El modelo biomédico, este modelo le da preponderancia excesiva a la enfermedad como entidad, porque es biomédico. Vamos a la biología, recuerden, los 4 ejes del modelo mental de la persona. Biología, un componente. El modelo biopsicosocial le da preponderancia al sufrimiento o padecimiento del paciente. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber que debemos integrar estos dos modelos. Y este integrar implica saber que tenemos en este acto una persona que está interactuando con nosotros desde nuestros distintos saberes. El saber técnico que tenemos nosotros como médicos y sus saberes, cualquiera sean, pero que a su vez el saber qué está sintiendo él y cómo él está transitando su enfermedad. Entonces, hay que integrar la formación médica con el conocimiento biomédico, más la medicina basada en evidencias, más la tecnología, pero hay que agregarle a esto habilidades para la comunicación interpersonal con el paciente que sufre y vive en un medio cultural y social concreto. O sea, desarrollar la empatía, que es simplemente ponerse en los zapatos del otro en el momento que estamos vinculándonos con el otro. Escucha empática, escucha activa, y
Acá voy a hacer una digresión para entender qué significa la escucha empática. Las palabras son como las notas musicales, tienen un tono y un semitono, y este semitono se funde en el silencio. Y las palabras nacen del silencio. Quiere decir que si yo solo escucho el tono de la palabra y no escucho el semitono, para llegar al silencio, y yo interrumpo al paciente en el medio de su semitono, no lo estoy escuchando. Estoy entendiendo la mitad de lo que me está diciendo, porque la entonación, el semitono que está poniendo lo que me está contando, es fundamental para entender lo que está sintiendo. Por eso, de la escucha empática surge la estructura narrativa de la práctica clínica. ¿Y qué es esto? El paciente narra cómo percibe su padecimiento y el médico interpreta lo que relata el paciente. Y acá aparece una palabra nueva, interpreta. Y esto es la noticia que tengo también para darles. Nosotros, los seres humanos, vivimos en un mundo interpretativo. Todo lo que hacemos es interpretar. No sabemos cómo son las cosas. Aquel que cree que sabe cómo son las cosas vive en un mundo que no le va a permitir cambiar y seguir el cambio vertiginoso de los tiempos. El sabio vive en las preguntas, nunca en las respuestas, porque solamente sabemos cómo interpretamos, no cómo son las cosas. Y acá aparece el concepto de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia es una interpretación fundada, un juicio fundado que ha sido visto, analizado, observado por un conjunto de científicos y que ha dicho, esto lo estamos observando en este momento de esta manera y esto es evidencia, incluso evidencia A, evidencia A1, hasta que otro grupo, ese mismo objeto de estudio, lo analiza y de pronto interpreta que no es exactamente igual como se había interpretado originalmente. Y esto lo vemos mucho en los fármacos. Aquel fármaco que era una panacea en determinado momento, que solucionaba todo, de pronto es retirado del mercado porque aparecen nuevas interpretaciones, porque no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos. Por lo tanto, cuando hacemos la historia clínica, nosotros estamos interpretando lo que el paciente nos dice, y esto nos lleva a nuestros diagnósticos diferenciales, a través de la interpretación. Y el médico transforma la historia que le ha contado el paciente en un relato clínico que no es la verdad, es la interpretación que estamos haciendo a aquello que nos ha contado quien está sentado delante nuestro y que a su vez hemos indagado lo suficiente como para estimularlo a que sea lo más claro posible. Muchas gracias. Muchas gracias entonces al profesor Dr. Santos de Pine. Vamos a hacer, como hicimos antes, una pequeña pausa de más o menos 3 minutos. Vamos a seleccionar algunas de las preguntas que fueron llegando. Luego volvemos para responderlas, así que quédense conectados. Bien, regresamos ahora para responder algunas de las preguntas que fueron llegando. Por ejemplo, doctor, esta de Calafate, de María Laura, pregunta ¿qué experiencia tienen en trabajo con pacientes con diabetes en talleres y qué impacto tuvo? Bueno, siempre los talleres son muy importantes porque en general existe algo que se llama efecto multiplicador, donde la experiencia de cada uno se transforma en una vivencia transmitida y esto generalmente ayuda al conjunto. Así que yo soy muy partidario a trabajar en talleres y sobre todo hemos trabajado mucho con talleres comunitarios de distinto tipo, no solo en Argentina, sino que lo hemos hecho en otros países también, y lo que hay que tener en cuenta sí es, para que podamos entendernos adecuadamente, son los aspectos culturales, porque muchas veces, desde el punto de vista de la cultura, el lenguaje no es el lenguaje el mismo de aquel que está coordinando el taller, sobre todo si no es de la zona específicamente o del lugar específicamente,
con el de las personas que están compartiendo ese taller. Este es un aspecto que hay que tener en cuenta. Pero si tenemos en cuenta esto, porque esto hace a la comunicación efectiva, el taller es realmente muy, muy útil y es una de las cosas que hemos aconsejado en una reunión que tuvimos en la Organización Mundial de la Salud en el año 2012, donde trabajamos en autocuidado de enfermedades crónicas no transmisibles. Y una de las cosas que salió como recomendación es fomentar los talleres con las personas de la comunidad y sobre todo talleres con enfermos y con referentes comunitarios. O sea, dos tipos de talleres diferentes. Bien, acá Ana y Soledad de Lima y de Tandil estaban preguntando si se puede volver a ver la charla. En aproximadamente unos 10 días va a estar colgada en el sitio web, así que ahí van a poder acceder. Vamos con la pregunta de Evangelina de Catamarca. ¿Cómo podemos comenzar un programa de educación diabetológica para pacientes en el centro de salud? ¿Y qué herramientas se pueden proponer a pacientes que plantean la falta de recursos para cambiar el estilo de vida? Bueno, esto implica necesariamente tener una muy buena vinculación con los pacientes. Si el paciente no tiene recursos para cambiar su estilo de vida, podemos analizar qué cosas está ofreciendo la comunidad como espacios posibles, por ejemplo, para la actividad física. En salud pública se habla de los espacios intramurales, que quiere decir aquellos que tienen que ver con el sector salud específicamente, y los espacios extramurales. Por ejemplo, la Sociedad de Fomento es un espacio extramural de salud, la iglesia es un espacio extramural de salud, la escuela es un espacio extramural de salud. Entonces, todos estos espacios, sobre todo en los lugares en los cuales se pueden establecer vinculaciones entre las personas que coordinan estos lugares, estos espacios, favorecen la posibilidad de generar aspectos vinculados a la actividad física de las personas. Y esto les da un continente adecuado. Con respecto a la falta de recursos con relación a la provisión de medicamentos, en realidad esto está bastante mejorado hoy en día porque existe una reglamentación desde el punto de vista de la ley que favorece la entrega de medicamentos esenciales para aquellos que están anotados en los programas de diabetes, en los ministerios de salud. Así que este es un componente para aquellos carenciados. Los que tienen obra social, lógicamente, tienen aquellos medicamentos de provisión gratuita y aquellos otros que tienen la disminución en el porcentaje. Pero no todos pueden pagar este porcentaje. Y evidentemente esto es un problema que no puede ser resuelto de manera inmediata, pero siempre hay, a nivel de la sociedad y en cada uno de los lugares, ignotamente, sin que lo sepamos, sin que nos demos cuenta, organizaciones que pueden ayudar en este sentido. Por ejemplo, yo formo parte del Rotary Club y nosotros trabajamos mucho apoyando a organizaciones de pacientes, de diabetes, por ejemplo, también, en los cuales favorecemos la detección precoz y favorecemos en algunos casos la provisión de algunos medicamentos. Vamos con la pregunta de Darío desde Resistencia. En virtud del término individualidad, ¿qué opinión le merece las consultas grupales, consultas médicas, no charlas, que se están implementando en algunos lugares, como por ejemplo Joslin Diabetes Center de Boston? Con respecto a esto, hay que ver, primero, diferenciar desde el nombre. O sea, si yo hablo de consulta médica, la consulta médica, yo puedo tener una consulta médica grupal, pero no establezco la relación médico-paciente. Esto es clave para tenerlo en cuenta. O sea, cuando nosotros hablamos de consulta médica y hablamos de relación médico-paciente, esto es individual, porque cada uno de nosotros, cuando somos pacientes, posiblemente digamos cosas en una entrevista personal e individual que no podamos o no querramos o no sepamos o no nos sintamos cómodos de decir en una entrevista grupal. Por lo tanto, una cosa es hablar de consulta
y otra cosa es hablar de consulta con relación médico-paciente efectiva. Bien, y vamos finalmente con un comentario que nos llega de Tucumán, que nos pareció interesante rescatarlo. Es de María Alejandra Casén y dice: el educador en diabetes debe tener conocimiento del lugar en donde está inserto para comprender a su población. Debe saber de la cultura, costumbres, idiosincrasias. Esto lo vivimos en Tucumán, en donde tenemos pacientes de los cerros, del campo y de la ciudad. Bueno, ese es un comentario fantástico, muchas gracias por hacerlo, porque en realidad está reforzando todo lo que hemos estado conversando hasta ahora. O sea, yo no puedo vincularme con el otro si yo no tengo un lenguaje común, si yo no provengo de una cultura común. Es muy difícil que yo pueda vincularme. Vamos a ir a un extremo. O sea, si yo me tengo que vincular con una persona que habla un idioma distinto al mío, ¿puedo hacerlo? ¿El lenguaje gestual va a alcanzar para que yo pueda vincularme adecuadamente? Imposible. Y esto, por ejemplo, en algunos países, incluso se tiene una expresión práctica. Por ejemplo, en Bolivia, para que un médico pueda ejercer en Bolivia, tiene que aprender quechua. Obligatoriamente. Es la única manera de vincularse. Y si no, existe la imposibilidad de la comunicación y por lo tanto, como la comunicación es el primer paso del acto médico y es el que genera beneficio terapéutico por sí mismo, si no podemos establecerla, estamos realmente en una situación comprometida. Por lo tanto, esto rescata la figura de los agentes sanitarios, que son fundamentales y no siempre son muy ponderados. Desgraciadamente, nosotros hemos vivido en un modelo que tiene un nombre que se llama modelo médico hegemónico, donde pareciera, y durante muchos años fue así, que el médico estaba a la punta de la pirámide. Hoy, por suerte, se ha destruido esto y somos integrantes del equipo de salud, donde el agente sanitario, que es simplemente una persona de la comunidad, tiene una acción y un rol fundamental, al igual que el mejor profesor de medicina, porque hoy se trabaja desde ese lugar y buscando la manera de vincularnos adecuadamente a punto de partida, de comprender la cultura del otro, el lenguaje del otro y sobre todo la manera que el otro tiene de vincularse con nosotros. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias entonces a ustedes por haber participado de esta encuesta. Quiero repetirles que durante aproximadamente 10 días va a estar la charla disponible online, así que pueden consultarla en el sitio web. Por favor, no se vayan sin completar una encuesta que fíjense que aparece en pantalla con un link que aparece en pantalla con color azul, ahí dice hacer clic aquí. Es muy importante que se tomen un minuto para responderla. Así que les agradecemos nuevamente por haber estado tan activos y queremos invitarlos entonces a responder esta encuesta, que incluso esta encuesta tiene una caja de texto en la que pueden hacer cualquier comentario que les haga falta o una pregunta que quedó pendiente. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo encuentro.